Hola, vamos a continuar con el tema que aquí está marcado, dos paralelas cortadas por una secante. De este lado tenemos justamente dos líneas paralelas, esto es, por más que se proyecten jamás se van a juntar, y están cortadas por una línea en diagonal. A esta línea le vamos a llamar o le vamos a denominar secante. Bien, estas dos líneas paralelas me van a mostrar tres áreas. Aquí está una superficie, aquí está otra área o superficie y aquí está otra. Justamente aquí puse los nombres externo, interno, externo. Esta va a ser un área externa, esta va a ser un área interna y esta va a ser un área externa. Por favor, no olviden eso porque va a ser importante a la hora que veamos las justificaciones de los ángulos. Bien, vamos a iniciar llamándole a este, como lo habíamos hecho en la clase anterior, ángulo A. A este le vamos a llamar el ángulo B. A este C, D, E, F, G y H. Entonces, como se podrán dar cuenta, el ángulo A, B, G y H están en la parte externa. Los ángulos C, D, F y E están en la parte interna. Eso es sumamente importante. Ahora, vamos a ver también una situación importante. Esta línea en diagonal llamada secante va a dividir mi espacio en dos partes. Esta que está aquí y esta que está de este lado. Esto es, A, D, E y H están de un lado, B, C, F y G están del otro lado. Entonces, si yo quiero pasar de aquí para acá, o de aquí para acá, tengo que ir alternando. De aquí para acá, de acá para acá, y ahí voy alternando. Esto es, si yo tengo una línea de esta forma, y estoy aquí, me paso para acá, luego me paso para acá, luego me paso para acá, luego me paso para acá, y para acá, y para acá, lo que hice, estoy alternando. También esto es sumamente importante. Bien, ahora ya que tenemos estos elementos, vamos a poder saber qué ángulo es igual a qué otro con las justificaciones que ya habíamos visto. Si recuerdan, en el video anterior comentamos que A y C son iguales por ser opuestos por el vértice. B y D son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora vamos a agregar que E y G también son opuestos por el vértice. F y H son iguales por ser opuestos por el vértice. Esto ya lo habíamos visto. También algo que ya vimos es que A y B son ángulos suplementarios. Esto es, ambos suman 180 grados. Pero vean ustedes todos los ángulos que son suplementarios. B con C también son suplementarios. C con D también son suplementarios. D con A también son suplementarios. ¿Por qué? Porque estos pares de ángulos que acabo de mencionar suman 180 grados. Lo mismo sucede en la parte baja. F con G son suplementarios, forman 180 grados. G con H también forman 180 grados, entonces son suplementarios. H con E son suplementarios porque suman 180 grados. Y finalmente E con F, que es la más visible, son suplementarios porque forman 180 grados. Insisto, esto fue en el del video anterior. Ahora, vamos a ver nuevas formas de justificar igualdad de ángulos. Vamos a ver esta parte de externo, interno, externo, pero también alternando. Vamos, y si se fijan bien, B y D, vean ustedes, las características son ángulos iguales por ser opuestos por el vértice. F y H son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces, pero ahora vamos a ver en la parte interna. C, ya se fijaron, y E son iguales. C y E son iguales. Lo mismo sucede con en otra igualdad. D con F también son iguales. Son diferentes a C y E,
pero son iguales entre ellos. F y D son iguales, C y E son iguales. Vamos a seguir viendo ahora. B es igual a H, observen. B es igual a H, nada más que H está de cabeza. A es igual a G. Entonces vamos a ir analizando estos pares que ya he denominado y los voy a ir escribiendo. Vamos a empezar con A y con C. Vamos a empezar con D. Disculpen. Vamos a empezar con D y con F. Entonces decimos D es igual a F. ¿Por qué son iguales? Porque son, si se fijan en esta parte, están uno del otro lado de la línea al otro, pero en la parte interna. Entonces vamos a decir que F y D son iguales por ser alterno interno. La justificación, vamos a poner aquí justificación. Es que son iguales por ser alterno interno. Lo mismo sucede con E y con C. E es igual a C por ser alterno interno. Entonces ya vimos la parte interna de esta figura. Ahora vamos con la parte externa. En la parte externa nos damos cuenta que B y H son iguales. Entonces decimos B es igual a H. B es igual a H. Igual. Nada más que aquí va a cambiar un poquito. Por ser alterno externo. Porque están en la parte externa de la figura. Ambas están en la parte externa. Y entonces ya nada más nos falta un par, que es A con G. A es igual a G por ser... aquí me equivoqué. Por ser alterno externo. Esta es otra serie de justificaciones por los que estos ángulos son iguales. Entonces, nada más repitiendo, A con G son iguales por ser alterno externo. Acuérdense que esto es alternar. A con G, alterno externo. B con H, alterno externo también. Ahora vamos a la parte interna. C con E son iguales por ser alterno interno. Y F con D son iguales por ser alterno interno. Vamos a continuar. Otra justificación que se da para poder saber qué ángulos son iguales, lo vamos a manejar de esta manera. Fíjense bien, voy a quitar la mitad de la gráfica, la voy a quitar. Ya lo tenía yo preparado de esta manera. Y vean ustedes lo que voy a hacer. Voy a poner una sobre la otra. Y vean lo que ocurre. Aquí se ve cómo los ángulos son iguales en pares. Si yo pongo esta parte sobre la parte de abajo, van a ver que coinciden el ángulo E con el ángulo A, el ángulo F con el ángulo B, el ángulo C con el ángulo G y el ángulo D con el ángulo H. Y a esta regla de correspondencia o a esta forma de igualdad le llamamos correspondencia. Si se fijan, al ángulo A le corresponde el ángulo E. El ángulo B le corresponde el ángulo F. Al ángulo C le corresponde el ángulo G. Y al ángulo D le corresponde el ángulo H. ¿Ya vieron cómo se forman exactamente iguales? Aquí está, sin lugar a duda y sin lugar a discusión. Lo voy a poner como estaba inicialmente.
para que podamos trabajarlos. Vamos a ver. Entonces, si se acuerdan, el ángulo A era igual al ángulo E. Y vamos a poner aquí que el ángulo A es igual al ángulo E. Y la justificación es porque son correspondientes. Esta es la justificación por ser correspondientes. Ya vimos que al A le corresponde el ángulo E. También vimos que al ángulo B le corresponde el ángulo F. Por lo tanto, B es igual a F por ser ángulos correspondientes. Y lo mismo vamos a hacer con las otras dos parejas, que son a C le corresponde G, algo que ya vimos hace un momentito. Entonces decimos que C y G son iguales por ser correspondientes. Y nos falta una pareja, que es D con H. Entonces D es igual a H por ser correspondientes. Otra vez voy a hacer el mismo ejercicio, lo voy a remarcar nada más. Vean ustedes, quito esta parte y la coloco encima de la parte baja y vean ustedes cómo se justifica lo que está en el pizarrón. Al ángulo A le corresponde el ángulo E, al ángulo B le corresponde el ángulo F, al ángulo C le corresponde el ángulo G y al ángulo D le corresponde el ángulo H. Por lo tanto son iguales y ahí miren, se ve perfectamente cómo son iguales los ángulos y justamente por ser correspondientes. Entonces la justificación, reitero, es por ser correspondientes. Vamos a continuar con un ejemplo para que ustedes puedan hacer ya los ejercicios que se les propondrán en su momento. Vamos a suponer y vamos a escoger el ángulo A en principio. El ángulo A yo voy a decir que mide 40 grados. A partir de ahí yo tengo que encontrar el valor de todos los demás ángulos, pero lo más importante no es necesariamente encontrar el valor, sino justificar por qué vale o por qué toma el valor que yo le voy a asignar. Otra vez lo importante es justificar, no nada más encontrar el valor. Encontrar el valor es importante, pero justificarlo es todavía más importante. Vamos a hacer una serie de anotaciones, aunque no es el único camino. Hay varios caminos, va a depender del gusto de cada quien. Vamos a empezar entonces, y yo empezaría con el ángulo B para tratar de ser lo más continuo posible. Entonces voy a decir que B va a ser igual, si se fijan, aquí tenemos ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Como ya lo dije video atrás, estos dos ángulos A y B suman 180 grados. Por lo tanto, si A vale 40 grados, entonces el valor de B va a ser 180 grados menos 40 grados que vale el ángulo A, y esto va a ser igual a 140 grados. Ese es el valor del ángulo B. Voy a poner aquí, B es igual a 140 grados, y la justificación, insisto, que eso es lo importante, es por ser suplementario con A, con el ángulo A. Ahí está entonces ya el valor del ángulo B. Ya tenemos 2, 1 y 2. El tercero es C. Para seguir en ese orden,
C va a ser igual, si se fijan, C y A, como lo vimos en el video pasado, son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces voy a poner C es igual a 40 grados, que es lo que vale A, por ser opuesto por el vértice con A. Ya llevamos entonces 3 ángulos, A, B y C. D, para seguir en ese mismo ritmo, el ángulo D, vean ustedes, es igual a B por ser opuestos por el vértice. Entonces D es igual a B. B vale 140 grados por ser opuesto por el vértice ¿con quién? Con el ángulo B. Ahí vamos, entonces ya llevamos los 4 ángulos de arriba y está la justificación y su valor. Vamos ahora con los de abajo. Podemos hacerlo muy fácil porque ya tenemos los 4 ángulos de arriba. Podemos hacerlo tan fácil que a cada ángulo de arriba le toca uno de abajo y manejamos la justificación por que vimos ya hace un momentito, por ser correspondiente. Podemos decir, por ejemplo, que E es igual a 40 grados, que es lo que mide A, por ser correspondiente con A. Lo voy a manejar de este lado. Entonces decimos que E es igual a 40 grados, que es lo que vale A. ¿Y por qué vale 40 grados? Pues porque es lo que mide A. Y A y el ángulo E son correspondientes. Entonces decimos que es igual a 40 grados por ser correspondiente al ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vamos a hacer para los otros ángulos. Vamos a hacer ahora el ángulo de F. F va a ser igual, si se fijan, ¿a quién le corresponde F? F le corresponde B. Hace rato lo vimos. Entonces F vale lo mismo que B y B vale 140. Entonces F es 140 por ser correspondiente con F es correspondiente con B. Después tenemos F, G, vale 40 grados. Vean ustedes el tamaño del ángulo. Y otra vez, por ser correspondiente con el ángulo C. Con C. Y finalmente H vale también 140 grados por ser correspondiente ¿con qué ángulo? H es correspondiente con D, por ser correspondiente con D. Y aquí ya tenemos el valor de todos los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H. Pero, insisto, lo más importante es saber por qué. Y aquí están justamente las justificaciones. En este mismo ejemplo, con este mismo ejemplo, podemos utilizar otras justificaciones. Veámoslo. Continuamos con el mismo ejercicio y ya habíamos dicho que A vale 40 grados. Pero vamos a utilizar ahora otras justificaciones. Por ejemplo, yo les había dicho que también estos dos ángulos suman 180 grados.
Por lo tanto, yo puedo sacar o obtener el valor del ángulo D y decir que vale 180 menos 40, esto es igual a 140 grados, e indicar la justificación que D es igual a 140 grados por ser suplementario con el ángulo A. Y ya tengo el ángulo A y ya tengo el ángulo D. Voy a cambiar un poquito lo que dije hace rato. Ahora vamos a ver, yo creo que el ángulo A con el ángulo G, lo voy a manejar ahora, ángulo A con ángulo G. A ver, ¿qué observamos? Que el ángulo A está de un lado de la secante y el ángulo G está del otro lado de la secante. Y ambos están en la parte exterior. Entonces voy a decir que G es igual a A y este es igual a 40 grados. Hace ratito no lo puse así, pero también eso es una nomenclatura aceptada. Y la justificación es por ser alterno externo con el ángulo, bueno, por ser con el ángulo A, aquí está, por ser alterno externo. Entonces G y A valen lo mismo. Lo voy a manejar como lo hice en el punto anterior. Ahora, yo tengo G, si se fijan, G con E son iguales. Entonces voy a manejar E es igual a 40 grados, y aquí este sí lo voy a repetir, por ser opuesto por el vértice con G. Ya tenemos E. Voy a manejar ahora E con C. Y voy a decir que C es igual a 40 grados, que es lo que vale E, por ser alterno interno con E. Ya tenemos entonces, ¿qué valores? Tenemos A, tenemos D, tenemos G, tenemos E y tenemos C. Me falta B y F y H, que son iguales entre ellos. Vamos a ver. Voy a trabajar con D, que es el valor que ya tengo, y con F. Entonces voy a marcar F es igual a D, y D vale 140 grados. La justificación es que por ser alterno interno con D, alterno interno con D. Y entonces ya tengo este valor F. Me voy a ir con H, y lo voy a relacionar con F. Entonces H va a ser igual a 140 por ser opuesto por el vértice con F. Y finalmente voy a hacer el ángulo B. El ángulo B también va a ser igual a 140, y la justificación que voy a manejar es por ser alterno externo
con H. Y ahí lo pueden ver en la gráfica. Como pueden ver, es el mismo ejemplo, son los mismos valores, las justificaciones son diferentes. ¿Qué justificación voy a tomar yo? La que más me agrade, la que más entienda, la que más me guste. No hay una regla que tiene que ser tal o cual justificación. Como ya pudieron ver, son varias. ¿Cuáles son entonces, en resumen, las justificaciones? Por favor, tomen nota. En el caso de ángulos que están juntos, por ser suplementarios, otra situación puede ser porque son opuestos por el vértice, otra justificación porque son correspondientes, una justificación más por ser alterno interno y otra por ser alterno externo. Esas son todas las justificaciones y ustedes las pueden manejar según, insisto, su gusto, su facilidad o simplemente lo que más o mejor entiendan. Muchas gracias por su atención.